Qué gusto poder saludarles a cada uno de ustedes, mis amados. eh, Iglesia Costera Diamante, Profetisa Alejandra, es un placer estar contigo y con la iglesia que el Señor te ha puesto para apacentar. Me complace tanto el estar acá hoy porque sé que juntos vamos a ser enseñados por el Señor. Juntos vamos a ser edificados. Y quisiera que me acompañaran al Evangelio de Mateo, capítulo 4. Vamos a ver allí en Mateo algo que ya conocemos, hemos leído, hemos escuchado y hemos sido enseñados, pero que naturalmente siempre el Señor quiere refrescarnos, siempre quiere fortalecernos y naturalmente también el Señor pues quiere traer algo que muchas veces no hemos oído, no hemos escuchado, o también aquello que nosotros hemos en algún momento descuidado. Mateo capítulo 4 dice en el verso 1: Entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Y después de haber ayunado 40 días y 40 noches, tuvo hambre. Y vino a él el tentador y le dijo: si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Cuando vemos en el verso 1 del capítulo 4, dice que entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto. Dice, quisiera que pusiéramos cuidado a esta parte, para ser, naturalmente para ser tentado por el diablo. Pero pongamos cuidado una vez más. Jesús fue llevado por el Espíritu para ser, no para hacer, sino para ser. Me llama mucho la atención porque cada vez que el Espíritu de Dios, cada vez que el Espíritu Santo nos está guiando, tiene que ver con el ser. Él va a llevarnos en esa guía, va a llevarnos a sacar lo que somos. Por eso recuerden ustedes que dice la Escritura que Jesús dijo que el Espíritu nos guiaría a toda verdad. Pero cuando dice que el Espíritu nos guiará, os guiará a toda verdad, ¿a qué se está refiriendo? Naturalmente, cuando dice os guiará a toda verdad, no solamente es decir la verdad. Por supuesto, alguien dice, bueno, nos va a llevar a Cristo. Es correcto. Sin embargo, pongámosle cuidado que os guiará a toda verdad, es a Cristo, pero en su plenitud. Nos guiará a toda verdad, es que en esa guía del Espíritu debo sacar, debe salir todo lo que es Cristo en nosotros, a través de nosotros. Por eso, vuelvo al verso 1, Jesús fue llevado por el Espíritu para ser. Allí se iba a revelar quién era Él. Naturalmente el Padre ya había dicho, este es mi Hijo amado, en quien tengo contentamiento, en quien tengo complacencia. Pero en este momento era por causa de la adversidad. Debía de revelarse el verdadero Hijo de Dios. Por eso algunos todavía siguen sin entender todo esto que ha acontecido. Lo voy a decir de esta manera. Están los que todavía se quejan
¿Hasta cuándo va a terminar esto? Están los que todavía se desesperan. No, yo ya no aguanto. Yo no sé qué voy a hacer, pero yo ya no soporto. Entonces, en la adversidad está saliendo, está siendo revelado aquel carácter, que aquello que no tiene que ver con el carácter de Cristo, con la persona de Cristo. Está saliendo algo de lo que tiene que ver con lo que yo era. Es que yo siempre he sido desesperado. Un ejemplo. Yo he sido impaciente. Yo tengo problemas. Soy muy impaciente. Alguien más diría, no, yo fácilmente me descontrolo. Pierdo el control. Entonces, cuando dice la Escritura que Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo, naturalmente Jesús debía de enfrentar adversidad. Y es aquí donde el Señor sigue trabajando en cada uno de nosotros, mis amados hermanos de México. Él sigue trabajando, pero a veces lo entendemos aquí. Sí, yo sé que el Señor está trabajando, pero cada vez que me canso, que me desespero, que entro en ansiedad, que me quejo, que es lo que estoy revelando. Y muchas veces no necesita alguien más escucharnos. No necesita alguien más vernos. Yo puedo estar solo en mi habitación. Tú puedes estar solo, puedes estar sola en tu sala, en tu dormitorio, en tu mesa. Sin embargo, allí donde nadie te está viendo, pensemos que nadie está en ese momento contigo. Obviamente el Señor ahí está, Él siempre está viendo todo, pero en ese tiempo, en ese momento en que estás solo o sola, que pues como nadie te está viendo, ahí sí puedes expresar, yo ya no aguanto, yo estoy desesperado, yo no sé qué va a pasar, ojalá que esto termine ya. Pongámosle cuidado, atención, ¿cuál está siendo realmente el comportamiento que nosotros tenemos? Claro, cuando estamos solos, en el buen sentido de la palabra, porque claro, la Escritura dice, mi Padre no me ha dejado solo, porque yo hago siempre lo que le agrada. Entendemos esa parte. Pero cuando nos quedamos solos eh, por alguna razón y creemos que a solas sí puedo sacar sin ningún problema aquello que no está bien. Hay otros que igual, aunque estén acompañados, ¿verdad? Dicen, no, pues la verdad yo ya me desesperé y- y ya no aguanto. Entonces, cuando termine este proceso, porque el COVID-19 no es algo eterno, no es algo que tiene que ver con años, aunque naturalmente ya ha pasado, han transcurrido ya varios días. Sin embargo, lo importante es cómo vamos a salir de este proceso. Decía nuestro apóstol que algunos están esperando ya que se dé el banderazo, la luz verde, la aprobación para reunirnos en el templo nuevamente. Pero algunos eso es lo que están esperando ya. Me hace falta ver a mi hermano, a mi hermana, y entiendo esa parte también.
Sin embargo, voy a decirlo de esta manera. Si yo entro a este proceso siendo impaciente y termina el proceso y se dice, por ejemplo, ya viene el presidente, los gobernantes y dice, bueno, a partir del siguiente domingo ya pueden reunirse nuevamente en el templo. Solo es un ejemplo. Y yo digo, qué bueno, gracias a Dios ya terminó todo esto. Gracias a Dios. Pero el domingo, cuando yo salgo de este proceso y voy al templo, entré, recuerden cómo entré siendo impaciente. Y terminó el proceso y ya me congrego, pero sigo siendo impaciente. No entendí al Señor. Todo este proceso en el cual padecí, al final fue en vano. Solamente me encerré. Solamente acudí al llamado por todos los medios que tanto se ve y se escucha, al llamado de quédate en casa, quédate en casa. Y es correcto, es bueno, es prudente quedarnos en casa, pero sin dejar de entender exactamente qué está trabajando el Señor en mí. Por eso me gusta tanto que fue llevado por el Espíritu. El Espíritu está conduciendo y está llevando a toda misión cristiana al Calvario durante todo este proceso. Pero como dice aquí acerca de Jesús, fue llevado por el Espíritu al desierto para hacer. Allí se iba a revelar lo que Él es. En el templo se ha revelado de una manera muy práctica, muy natural o muy fácil lo que somos. En el templo todos nos conocen como amables, pacientes, eh, sabios, prudentes, amorosos. Nuestra confianza está puesta en el Señor, todo lo que nosotros querramos agregar. Pero en todo este proceso debemos de poner atención una vez más qué está trabajando. Entonces cuando el Espíritu nos guía a toda verdad, tiene que ver con que nos guía a que la plenitud de Cristo se revele en nosotros. A toda verdad. Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad. Bueno, Jesús es la verdad, pero os guiará a toda verdad. Entonces, debo estar revisando cómo estoy administrando el carácter de Cristo. Hay cosas que todavía salen que empañan el carácter de Cristo. La ansiedad, la desesperación, la impaciencia. Por eso es tan importante que vayamos revisando nosotros. Sigamos juntos, por favor. Dice en el verso 3, directamente vamos al 3, dice, y vino a él el tentador y le dijo, si eres hijo de Dios, di. Si eres hijo de Dios, algunos ya terminaron de leer que esas piedras se conviertan en pan. Sí, pero voy despacio. Voy sobre todo haciendo énfasis aquellas cosas que de repente un día no las descubrimos, las pasamos por alto, pero hoy el Señor está clarificándonos
mucho más. Si eres hijo de Dios, di. Déjenme otra vez enfatizarlo. Si eres hijo de Dios, di. Tiene que ver con lo que Jesús decía, con lo que Jesús hablaba. Por eso es, di que estas piedras se conviertan en pan. El Espíritu de Dios, el Espíritu Santo estaba guiando a Jesús. El tentador le estaba diciendo, si eres hijo de Dios, di, declara, habla, diles a estas piedras que se conviertan en pan, o que estas piedras se conviertan en pan. Verso 4 dice, él respondió y dijo, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra, ojo y oído, que sale de la boca de Dios. Entonces quiero detenerme acá. Lo que decimos, lo que hablamos, lo que sale de nuestra boca, o va a estar dirigido por el Espíritu Santo, o va a estar dirigido por el sistema, por la carne, por Satanás mismo. Por eso es que tanto se nos ha enseñado que según oigo, eso hablo. Por eso es que tanto se nos enfatizó hace algún tiempo, yo no hablo por mi propia cuenta. Pero una vez más, mis amados, vamos revisando cómo hablamos. No cómo hablamos solamente cuando enseñamos, en el caso de los discipuladores, asistentes, nosotros los siervos o siervas del Señor. Porque cuando enseñamos en el templo, enseñamos en un congreso, cuando enseñamos en los grupos, en el adiestramiento, ahora mismo cuando enseñamos en línea, pues vamos a enseñar bien. Vamos a enseñar de acuerdo a las escrituras. En otras palabras, lo que sale de nuestra boca es bueno, es correcto. Son las palabras de Dios. Pero recordemos que cuando estamos nosotros impartiendo un adiestramiento, un discipulado, cuando estamos incluso predicando a Cristo, pues vamos a cuidar y vamos a esforzarnos porque todo lo que salga de nuestra boca, todo lo que decimos, sea bajo la guía del Espíritu. Pero insisto, eso se ha llevado solo a un tiempo, 1 hora, 2 horas, 3 horas, no sé. Pero cuando ya nos toca irnos de vuelta en nuestro vehículo, cuando tenemos que ir al trabajo, cuando tenemos que estar en el trabajo donde nos desenvolvemos cada día, ¿será que todo lo que nosotros decimos sigue siendo dirigido por el Espíritu Santo? O todavía no estoy hablando de que se nos salgan palabras deshonestas, naturalmente. También tiene que ver. No, hablo de que aquellas cosas que salen de nuestra boca, aquello que decimos, que no está dirigido por el Espíritu Santo y que no necesariamente es una palabra soez o como se dice una mala palabra. Pero ¿cuántas veces puede salir todavía de nuestra boca algo que no es de acuerdo a la
guía del Espíritu. Por eso Jesús dijo, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Hacia ahí está llevándonos el Espíritu Santo, a que toda palabra que salga de nuestra boca, no la mayoría, no el 90% de lo que hablamos, no el 95, el 98, 99, no, el 100% de lo que hablamos esté saliendo de la boca de Dios. Alguien podría decir, esa es una exageración, pero para los entendidos, para los que están escuchando al Espíritu de Dios, para los que están conociendo cada día más a Cristo, están recibiendo estas palabras y al mismo tiempo están evaluándose y el Espíritu Santo trabajando en nosotros. Cristo mismo, ¿verdad? Mi Padre hasta ahora trabaja y yo trabajo, Él sigue trabajando en nosotros y eso es maravilloso. Por eso me llama mucho la atención cuando Pablo le habla a Tito, allá en Tito 2:1, y le dice, quiero leer Tito 2:1, dice, pero tú habla lo que está de acuerdo con la sana doctrina. Pero tú habla lo que está de acuerdo con la sana doctrina. ¿Por qué le dice eso Pablo a Tito? Porque Tito estaba hablando, en parte estaba hablando algunas cosas correctas, pero de repente Tito hablaba otras que no eran de acuerdo a la sana doctrina. O sea, ya habían mezclas en lo que él hablaba, en lo que él decía. Entonces Pablo lo está dirigiendo a través del Espíritu a Tito. Le dice, pero tú habla lo que está de acuerdo, lo que es conforme a la sana doctrina. Lo está guiando, pero dice, naturalmente corrigiendo, pero dice siempre Tito 2:1 en la versión Dios habla hoy, lo que digas debe estar siempre de acuerdo con la sana enseñanza. Lo que digas. Ah, muy bien. Eso tiene que ver cuando en toda mi manera de vivir, pues, es integral. ¿Cuántas veces todavía nosotros, de una manera muy natural, expresamos lo que no nos parece, lo que no nos gusta? Ni siquiera meditamos si eso está de acuerdo con lo que Cristo enseñó, lo que el Espíritu Santo está enseñando. Ah, pero ¿cuántas veces todavía sacamos aquello que no nos parece, lo que no estamos de acuerdo, lo que no vemos bien? Ah, por eso lo que diga siempre debe estar de acuerdo con la sana enseñanza, no algunas veces. Cuando le enseño a un joven o señorita, cuando le enseño a los solteros, cuando le enseño a los casados, cuando le enseño a los padres, cuando le enseño a los hijos, cuando le enseño a los jefes, cuando le enseño a los empleados, cuando le enseño a los gobernantes, cuando enseño en todas las esferas, siempre debe estar mis palabras de acuerdo con la sana enseñanza. Y una más dentro de esta verdad, en la versión en inglés, en la TPT, siempre de Tito 2:1, dice, tu deber es enseñarles a adoptar un estilo de vida
que sea consistente con la sana doctrina. Consistente. Que lo que estoy hablando esté de acuerdo con lo que estoy viviendo. Que haya consistencia entre mis palabras y mi estilo de vida. Por ejemplo, yo puedo enseñar a dar, pero yo no doy. Yo puedo enseñar acerca de la generosidad de mi Padre que está en los cielos, pero yo no soy generoso. O de repente soy generoso en algunas cosas, pero en otras no. Quiere decir que eso debo completarlo. No puedo ser, en otras palabras, medio generoso o un generoso a medias. En todo debe ser completada la obra del Espíritu Santo. Por eso es hasta que todos lleguemos a esa medida, a la medida de la estatura en Cristo. Cristo es la verdad. Ahí está toda la plenitud de Dios. Está integralmente todo. Y nosotros que tenemos la simiente de Dios, su naturaleza, ahí está todo. Entonces, esto no tiene que ver solamente con el que enseña. Todo discípulo de Cristo, todo hijo de Dios, debemos poner cuidado a que fue llevado Jesús por el Espíritu para ser, para que se expresara realmente en la adversidad lo que Él era. Si nosotros vamos a Mateo 4 y continuamos, dice en el verso 5, entonces el diablo le llevó a la santa ciudad y le puso sobre el pináculo del templo. Y le dijo, si eres hijo de Dios, échate abajo, porque escrito está, sus ángeles mandará cerca de ti, y en sus manos te sostendrán para que no tropieces con tu pie en piedra. Si eres hijo de Dios, échate abajo, lánzate. ¿Qué estaba buscando allí Satanás? Fíjense que no me detuve en relación a las piedras, a convertirlas en pan. Y por ende ahora mismo no estoy hablando del pináculo del templo. Y que y no estoy poniendo énfasis más bien en otros aspectos, sino que en esto que tiene que ver con que diera a conocer el ser de Jesús. Échate abajo, lánzate. Esto tiene que ver con varios aspectos. Esto tenía que ver con incitación, tenía que ver con provocación, tenía que ver también con decisión. Y voy por partes.
Satanás quiso provocar a Jesús. ¿Qué esperas? Lánzate, salta. Como dice acá, échate abajo, tírate. Esas incitaciones, esas provocaciones para demostrar algo. Ah, siempre va a haber alguien que quiere o que quiera incitarte o provocarte para que saques tu hombría, para que saques tu coraje. Es una incitación, provocación. ¿Cómo estamos respondiendo nosotros a eso? Jesús pudo haber dicho, claro, hoy entendemos que no era porque ese no era el plan de Dios, naturalmente, pero a ver, en lo humano, si, si hubiese tocado la humanidad de Jesús, lo que estaba diciendo Satanás, Jesús hubiera podido decir, mira, para cerrarte la boca, para callarte de una vez por todas, lo voy a hacer para que nunca más volvás a meterte conmigo. Lo voy a hacer para demostrarte quién soy. El ego, el orgullo, la autosuficiencia. Todavía sale eso en algunos casos. ¿Cómo respondes a la provocación o a la incitación? Pero dije, esto también tiene que ver con decisión, porque lo estaba llevando a que Jesús decidiera. Él no podía empujarlo. Entonces, al decirle, lánzate, échate abajo, tírate, lo estaba llevando a que Jesús hiciera una decisión, claro, derivada de la provocación o incitación. Pero si nosotros lo llevamos a una aplicación muy personal, ¿cuántas decisiones todavía se toman basadas en algo equivocado? En una provocación, basadas en algo que tenga que ver con el ego, con el orgullo. ¿Cuántas decisiones todavía se toman algunos basadas estas en un impulso, en un momento de enojo, de coraje, de ira, y todavía hago decisiones en ese estado que no es el correcto, no corresponde? Entonces, vemos que Jesús se mantiene muy sobrio. Él no permite que sus emociones, él no permite que sea afectado en su alma, porque si no, eso ya hubiese sido una mancha, como nos ha enseñado nuestro apóstol también en diferentes ocasiones. Pero la aplicación que debemos de hacer hoy es en cada uno de nosotros. Recuerden que no digo en cada uno de ustedes, cada uno de nosotros, todos seguimos siendo enseñados por el Padre, seguimos siendo enseñados por Cristo, seguimos siendo enseñados
por el Espíritu Santo. Por eso Jesús dijo, Él os guiará a toda verdad. Pero también dijo, Él os enseñará todas las cosas. Él sigue enseñándonos. Esto es parte de todas las cosas que Él quiere que nosotros conozcamos, que revisemos, que cuidemos y para otros que corrijamos en este tiempo, en este proceso. Jesús le dijo, escrito está también, no tentarás al Señor tu Dios. Vamos al verso 8. Dice, otra vez le llevó el diablo a un monte muy alto y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos. Y le dijo, verso 9, todo esto te daré si postrado me adorares. Hemos dicho que lo que Satanás quería era robarse la adoración, y al robarse la adoración y el servicio a Dios, todo lo que esto iba a implicar, y es correcto. Sin embargo, no olvidemos que la adoración tiene que ver con actitud. La mujer samaritana, hemos sido enseñados que ella estaba perdida en cuanto al lugar. ¿En dónde? Si es aquí o es allá, Jerusalén o es allá en el monte. Pero a ella no le importaba su condición, sino para ella lo más importante era el lugar. En otras palabras, para ella, el Señor debía de recibir la adoración que ella le entregaba, aunque su estilo de vida estuviese totalmente fuera del gobierno de Dios. Y todo eso es correcto entenderlo como se ha enseñado. Pero dentro de ello veo que cuando dice, todo esto te daré si postrado me adorares. Estaba tratando de llevar a Jesús, naturalmente buscaba que lo adorara y todo lo que ya sabemos, pero si postrado. Él buscaba también esa actitud. No le dijo, ¿por qué le dijo si postrado? ¿Por qué no le dijo, porque para adorar no necesariamente tenemos que estar postrados? Pero al llevar a Jesús no solo a una posición, sino a una actitud, ¿qué es lo que debemos aprender nosotros? Nuestras actitudes en medio también de un tiempo como el que estamos. Seguramente cuando cantamos, seguramente cuando alabamos al Señor y cuando le adoramos, seguramente la actitud que tenemos en ese momento es la actitud correcta. Podemos estar de pie, podemos alzar las manos, podemos arrodillarnos o postrarnos. Otra vez, en ese momento, la actitud es correcta. Pero al revisar el resto del día, el resto de nuestra manera de vivir, nuestras actitudes están revelando que son actitudes no solo que agradan a Dios, que agradan al Padre,
sino que son actitudes como una ofrenda agradable, con una actitud de adoración a Él. Por eso es importante que hoy estemos escuchando y recibamos con mansedumbre la palabra, la semilla que está siendo sembrada en nuestro corazón. Esa actitud cuando me levanto, cuando voy a la mesa, cuando hablo con mis hermanos, cuando hablo en mi casa, con mi mamá, con mi papá, con mi hermana, con mi hermano, con mis hijos, con mi esposa, con mi esposo. Porque a veces hay ciertos momentos o hay ciertas ocasiones en que se cuidan más las actitudes. Jesús, exactamente como era las actitudes que tenía Jesús o que se veían en Jesús, eran exactamente, no variaban, no eran cambiantes. Por eso veo con claridad cuando la Escritura dice que Él no despreciará al contrito y humillado. ¿Quién estará en su monte santo, el limpio de manos y puro de corazón? O sea, cuando veo todo esto digo, sí, claro, tiene que ver con todo nuestro estilo de vida, pero que pongamos cuidado a esas actitudes y que tengamos la apertura cuando viene alguien bajo la guía del Espíritu y te dice, hermano, hermana, independientemente que seas discipulador, adiestrador, asistente, o que seamos siervos del Señor, aunque todos somos siervos del Señor, pero hablando en funciones, pues, que tengamos la apertura de que alguien bajo la guía del Espíritu nos diga, esa actitud no está de acuerdo o conforme a lo que hemos sido enseñados. Qué lindo, qué importante cuando, cuando el Señor usa a alguien para ubicarnos, para corregirnos. Naturalmente siempre debe ser con gracia. Nuestras palabras sean sazonadas con sal para dar gracia a los oyentes, para dar gracia al que te está oyendo, al que te está escuchando. Entonces no debiera de haber ningún tipo de resistencia. Claro, si yo le hablo de otra manera, mira hermano, mira hermana, ya me cansaste con esas sus actitudes. Tú no entiendes, tú no aprendes, es por gusto. Como dicen ustedes, ya la regué. Porque lo que quise corregir sí estaba bien en lo que yo quise corregir. Pero en la forma en que lo hice, la actitud con la cual lo hice, no fue una actitud que agrada al Padre. Hubo una mezcla, hubo una reacción ya humana, carnal, por lo tanto, no fue efectivo lo que corregí. No nos olvidemos, mis amados, que Jesús dijo,
Vete, Satanás, porque escrito está: al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. No nos olvidemos que nuestras acciones, nuestras actitudes deben estar exaltando, adorando a Cristo el Señor. Debe estarse evidenciando en nosotros lo que hablamos, la manera en que reaccionamos cuando alguien nos provoca, la manera en que decidimos, la manera en que actuamos, en que accionamos. Reciban esto de parte del Señor y recibámoslo juntos, porque al estar acá, delante del Padre, al estar acá delante de Cristo y siendo un instrumento de su Santo Espíritu para ustedes, yo también estoy recibiendo, yo también estoy aprendiendo, yo también estoy siendo edificado. Yo soy parte, juntamente con ustedes, de todo este plan y todo este proyecto de Dios. De verdad, les bendigo. Quiero orar y por favor que juntos oremos en base a lo que el Señor nos ha hablado en esta hora. Padre, quiero darte muchas gracias por la vida de la profetisa Alejandra y por la vida de cada uno de los discípulos, toda la iglesia. Yo estoy orando y pidiendo por cada uno de ellos por nombre, desde el más pequeño hasta el más grande. Si tu palabra nos enseña que cada uno de nuestros cabellos, cada uno están contados, cuánto más los tuyos, al pedir por nombre por cada uno de ellos, desde el más pequeño hasta el más grande, que reciban, como lo han hecho hasta hoy, que reciban tus palabras y que, Señor, vayan continuamente al origen, para que, como se ha estado enseñando, como tú nos has estado enseñando y revelando, para que nuestra identidad, el ser idénticos, se esté mostrando al revelar la naturaleza, el carácter de Cristo, no solamente cuando hablamos, sino en todo lo que hacemos, cuando decidimos, cuando se están evidenciando nuestras actitudes, nuestro accionar de cada día, que pongamos cuidado para que cada día nos parezcamos más a ti y seamos más como tú, Señor. Gracias por esta iglesia amada allí en Costera Diamante. Gracias por tu obra maravillosa en cada uno de ellos. Gracias por guiar a tu hija, la profetisa Alejandra, para enseñarles, para edificarles, para discipularles también de la manera en que tú lo has establecido. Les bendigo en el nombre de Cristo Jesús y declaro toda palabra buena sobre cada uno de ellos. Gracias te doy, Padre, en Cristo Jesús. Amén.
Amén. Quiero darte las gracias, profetisa Alejandra, por invitarme para compartir contigo y con los que el Señor te ha dado. Y gracias a ustedes también, no solamente por sintonizar esta enseñanza, sino por concederme también el privilegio de ser un instrumento escogido de Dios para llevarles esta palabra. Les bendigo a cada uno de ustedes, les amo mucho. Un abrazo y hasta pronto, mis hermanos.